Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las unidades que conforman nuestro curso de cálculo diferencial. Como ustedes recordarán, nos quedaron temas pendientes de nuestra materia anterior de elementos del cálculo, por lo tanto voy a empezar por esa parte, ¿sale? Vamos a empezar el día de hoy con funciones trigonométricas. Es un tema que nos quedó pendiente del tema de la unidad de funciones, en donde vamos a estudiar, obviamente, cada una de las diferentes características que tienen o tipos de funciones, ¿sale? En este caso vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, que al final del día son una ampliación de las razones trigonométricas, pero cuando se está trabajando de una manera mucho más general y principalmente también nos van a servir para trabajar con algunos problemas en contexto. ¿Sale? Los problemas que atiende las funciones trigonométricas son aquellos problemas que tienen que ver con situaciones en donde hay una repetición. ¿Sale? Por ejemplo, el día y la mañana o la cantidad de luz durante el día. Eso se puede modelar, por decirlo de esta manera, con una función trigonométrica. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos también un poquitito más adelante, pero por el momento vamos a trabajar un poquito con la forma en la cual se construyen estas funciones trigonométricas, las características de estas funciones y principalmente cuáles son sus dominios y sus rangos. ¿Sale? Entonces, bueno, para empezar con esta parte, me gustaría empezar a discutir un poquito sobre la idea de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, ustedes ya las trabajaron en el bachillerato razones trigonométricas. De hecho, seguramente en el bachillerato también vieron un poquito sobre las funciones trigonométricas. Vamos a tratar de ampliar lo que ustedes trabajaron en ese momento, haciéndolo un poquito más general, obviamente, pero también adecuándonos ahora a los aspectos y a las nociones matemáticas que hemos estado discutiendo a lo largo de este semestre, que vamos a discutir este semestre y que estuvimos discutiendo el semestre pasado, con respecto al dominio y al rango y a las gráficas de estas funciones. ¿Sale? Recuerden que es función porque a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen en el otro conjunto que se llama rango o contradominio, ¿sale? Entonces esa es una de las cosas más importantes al final del día que nos interesa discutir con respecto a la noción de función. Bueno, regresando ahora sí a las razones trigonométricas, ustedes les comentaba que en bachillerato probablemente ustedes ya las habrían visto. Las razones trigonométricas ustedes seguramente las trabajaron cuando discutían las medidas o las longitudes de los ángulos o de los lados en un triángulo rectángulo. Recuerden que las razones trigonométricas estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas no se valen para cualquier triángulo, se vale para los triángulos de forma rectángulo, es decir, triángulos rectángulos, es decir, que en donde uno de los ángulos internos mide 90 grados. Las razones trigonométricas entonces servían para calcular ya sea los ángulos de inclinación de alguno de los lados o los ángulos interiores de ese triángulo o las longitudes de los lados. ¿Sale? Las razones trigonométricas, chicos, al final del día surgieron por la necesidad de medición. Las razones trigonométricas eran utilizadas ampliamente, por ejemplo, por los marinos en la antigüedad. Y esto era porque les permitía ubicar, imagínense que ustedes están en el mar, están en el océano, es decir, donde no hay nada, no se ve nada, absolutamente nada, ya recorrieron muchos kilómetros mar adentro, y pues ustedes tienen que regresar a tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo regreso a tierra? No nada más decir derechito, porque pude haberme desviado o incluso me pudo haber llevado el viento por otro lado, si tenemos ahí un velero, no sé. Bueno, en esos momentos lo que necesitaban las personas era ubicarse, ¿no? Es decir, ¿cómo regreso ahora al puerto? ¿Dónde está el puerto? ¿Dónde está la tierra al final? ¿O dónde está tierra principalmente, ¿no? Entonces, las razones trigonométricas le servían a los marinos, a los comerciantes marinos principalmente, para ubicarse. Utilizaban algunos instrumentos que les permitían, por ejemplo, ubicar la posición relativa de estrellas y con base en esas estrellas medían ciertos ángulos y les permitía decir que estoy a tantas leguas del puerto o estoy a tantos leguas de tal lugar o estoy a tantas leguas marítimas de tal otro lugar. Y esto era utilizado por trigonometría, era pura trigonometría. Tenían algunos aparatitos que les permitían medir ángulos que llamaban algunas veces sextante,
con mucha cuidado voy a decir esa palabra porque puede ser que me equivoque, pero era uno de los instrumentos que utilizaban y principalmente lo que sucedía en esos casos era que, perdón, voy a conectar mi lápiz, era que este instrumento les permitía calcular, por ejemplo, la altura de una estrella. Imagínense que aquí está la estrella, ahí está la estrella. Ellos están aquí en su barquito, aquí está el barquito, y medían el ángulo de inclinación de esa estrella y les permitía saber cuánto medía o cuántos kilómetros estaban de la Tierra. ¿Sale? Entonces aquí estaba el agua. Ellos están en el mar, entonces ubicaban a ciertas estrellas. Y no, ubicaban estrellas y conocían las estrellas, era muy interesante porque conocían las estrellas porque eso les permitía ubicarse, ¿sale? Entonces, esa era una de las formas en las cuales se utilizaba la trigonometría en ese momento. De manera que las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que ustedes ya conocen y ya han visto anteriormente, seno del ángulo, coseno del ángulo y la tangente del ángulo, les permitían entonces utilizar los ángulos de inclinación, estas razones que ellos utilizaban, y entonces podían calcular la longitud que les faltaba, ¿sale? Entonces algo muy importante era que el seno en esos momentos, o a partir de todos estos trabajos, se empezó a definir como el cateto opuesto entre la hipotenusa, si tenemos nuestro triángulo rectángulo. Se llaman razones trigonométricas, chicos, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente al ángulo alfa y esta es la hipotenusa, ¿sale? Entonces estoy hablando del cateto, de los catetos con relación al ángulo alfa que acabo de dibujar aquí, ¿sale? Entonces, estas medidas o estas razones les permitían entonces calcular ciertas medidas de estos triángulos, ¿sale? Obviamente estamos trabajando con un triángulo rectángulo. El coseno, por su parte, se definía como el cateto adyacente. Entonces, el coseno del ángulo alfa estaba definido entonces como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, mientras que la tangente del ángulo alfa estaba definida como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto era con respecto a las razones trigonométricas. Se llaman razones, chicos, porque están utilizando la noción de fracción, de razón. Están relacionando al final del día un lado con otro lado. Y esa relación se denominó seno, coseno o tangente, respectivamente. Lo más interesante de las razones trigonométricas, chicos, es que aunque, por ejemplo, el triángulo rectángulo con el cual ustedes estén trabajando, digamos ¿sale? Aquí está el ángulo alfa. Esto mide A y esto mide H, por decirlo de esa manera. Si yo hago crecer este triángulo, pero no cambio el ángulo, imagínense que extiendo este lado y prolongo también este lado y vuelvo a formar otro triángulo rectángulo acá, ¿sale? Y este vamos a llamarle A' y todo esto es H', toda la hipotenusa grande del triángulo. Lo más interesante, chicos, es que la razón no cambia. Es decir, el seno de alfa sigue siendo A sobre H, pero también es igual a A' entre H'. Hagan ustedes la prueba, siempre y cuando tengan un triángulo con estas características. Y esto se debe, chicos, a que los triángulos son semejantes. Son semejantes, quiere decir que los triángulos no tienen la misma forma, pero son proporcionales sus lados. O sea, básicamente no son iguales los triángulos, tienen la misma forma, perdón, ahí voy a corregir, tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. ¿Sale? Y los lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el cateto A' es 3 veces el cateto A. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. Esa es una cosa bien interesante que sucede con las razones trigonométricas, porque estamos hablando de razones, razones, razones. Acá hay una limitación al final del día, que siempre estoy trabajando con triángulos rectángulos. Por lo tanto, los ángulos que están asociados a las razones trigonométricas siempre van a ser ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. ¿Vale? Esto es algo muy importante, menores de, perdón, 90 grados. 90 grados, son ángulos agudos. Ahora,
Esta idea de las razones trigonométricas también se empieza de alguna manera a ampliar, ¿sale? Es decir, vamos a empezar a generalizar algunas cosas. Y esto nos lleva ahora a trabajar con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, por lo tanto, estarían asociadas a las razones trigonométricas, pero de ángulos en general. ¿Sale? Entonces, vamos a definir primero qué es el seno ahora en esta nueva idea, el coseno y la tangente, dado ahora un ángulo de cualquier longitud. ¿Sale? Para eso me voy a valer, chicos, me voy a comenzar a valer de un plano cartesiano. Bueno, chicos, ahí tenemos nuestro plano cartesiano, en donde voy a estar relacionando dos variables ahora, una variable independiente y una variable independiente, x e y, que las voy a llamar de manera genérica. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta y como ustedes recordarán, todos los puntos que están ahí van a tener coordenadas x, y, donde x es la abscisa, esto es algo muy importante, voy a empezar a hablar en estos términos, y la y va a ser la ordenada. ¿Sale? Entonces, cualquier punto P que yo ubique en el plano, por ejemplo este va a tener coordenadas x, y. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo formar lo siguiente. Puedo ir, quiere decir que recorrí en x unidades y en y recorrí y unidades y se formó ese puntito. Ahora, utilizando un poquito de trigonometría al final del día, yo puedo formar también, si ustedes se dan cuenta, un triángulo, ¿sale? En donde obviamente esta longitud en rojo que acabo de construir, pues es una hipotenusa. ¿Por qué? Porque aquí habría un ángulo de 90 grados. De manera, chicos, que ahora estoy teniendo nuevamente una razón trigonométrica para un ángulo que voy a medir desde la parte positiva del eje de las X hasta la parte final de esa longitud que une el origen, el centro de mi plano cartesiano, con el punto PX, Y. ¿Sale? Entonces, obviamente, este ángulo teta que acabo de dibujar puede moverse de muchas maneras. Puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá. De hecho, siempre se va a medir desde la parte positiva del eje de las X hasta la parte final de ese lado, ¿sale? Entonces, todo eso que acabo de dibujar sería el ángulo teta, ¿sale? De manera, chicos, que ustedes se podrán dar cuenta que ahora ya tengo ángulos mucho más grandes que de 90 grados. Es decir, ya tengo, por ejemplo, ángulos de 180 grados, de 270 grados, de 360 grados. Incluso, muchachos, ¿qué pasaría si yo empiezo a medir así y doy una vuelta completa y termino aquí? ¿Sale? Esto quiere decir, muchachos, que di una vuelta completa de 360 grados y aún hice un pedazo más. ¿Qué quiere decir? Que fue más de 360 grados, más 90, 360, 500, 420 y así, ¿sale? Es decir, estoy avanzando mucho más. De manera, chicos, que ya puedo definir funciones, o mejor dicho, voy a definir razones trigonométricas, pero para ángulos en general, utilizando la idea del plano cartesiano. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a definir, muchachos? Pues muy sencillo, realmente es la idea generatriz o la idea que genera todo esto es relativamente sencilla, porque solamente se va a basar en generalizar ciertas ideas. Por ejemplo, voy a tratar de hacerlo lo más general posible, ¿sale? Y entonces voy a generar un ángulo aquí, como ustedes pueden darse cuenta, ya genero un ángulo teta. Entonces, voy a también a poder formar las funciones trigonométricas, o en este caso razones trigonométricas, pero para ángulos en general, y voy a empezar a llamarles funciones trigonométricas, ¿sale? Entonces, el seno del ángulo teta, si bien es cierto, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ahora, como yo tengo un triángulo un poquito más general, voy a denominarlo de la siguiente manera. El seno del ángulo teta va a ser la abscisa entre entre la distancia. Ahora, ¿quién es esta distancia? La distancia no es otra cosa que, la voy a poner entrecomillado, la hipotenusa. Hipotenusa.
¿sale? De hecho, esa distancia sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, porque puedo utilizar el bendito teorema, perdón, de Pitágoras, ¿vale? Si x vale este catetito y y es este cateto, pues entonces la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Y esa distancia siempre va a ser positiva, porque estoy sumando cuadrados, ¿sale? Y además les estoy sacando raíz cuadrada, entonces es una distancia. De manera que también que el coseno del ángulo teta se va a definir ya no como cateto adyacente, sino ahora va a ser perdón, aquí me confundí, aquí debió haber sido ordenada, perdón, ordenada entre distancia, o lo que sería igual y entre R, vamos a llamarle R, ¿sale? A esa distancia para no ponerle tanta raíz cuadrada, ¿sale? Y ahora el coseno del ángulo teta, pues no va a ser otra cosa que la abscisa, ahora sí, la abscisa, que sería la X, que es como el cateto adyacente, chicos, pero ahorita vamos a ver una parte importante que vamos a tener que reflexionar un poquito más para generalizar esta idea. Entre la distancia, y esto sería X entre Y, entre R, perdón, X entre R, y por último, la tangente del ángulo teta, que sería ordenada entre distancia. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, que sería y entre x. Como ustedes se podrán dar cuenta, las funciones trigonométricas también se derivan de razones, son razones, pero la importancia o la característica principal o la generalización es que, como les dije, que estamos trabajando con cualquier punto. Por ejemplo, el punto o el ángulo pudiera estar por acá, ¿sale? Es decir, puedo lanzar este ángulo hasta acá y este ser el ángulo teta. De hecho, es más grande de 90 grados. Pero no hay ningún problema, chicos. ¿Por qué? Porque también podemos formar, este es el punto PX, Y, un pequeño triángulo. Si yo trazo la perpendicular al eje de las X. Y aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Y ahora entonces tendría que esto es y esto es X. Pero algo muy importante, muchachos. En este caso, X es menor que cero, porque está en el lado izquierdo de la recta. Está antes del cero. Básicamente, muchachos, cuando yo saque las razones trigonométricas asociadas o las funciones trigonométricas asociadas a este ángulo en general, el seno del ángulo teta va a ser ordenada entre distancia, y entre r, otra vez esto es r, pero y entre r en este caso va a ser mayor que cero. Y todas estas que hicimos hace un ratito son positivas porque estaban en el primer cuadrante. Pero cuando nosotros trabajemos con el coseno, que es abscisa entre distancia, pues ¿qué creen? Resulta ser que esta va a ser menor que cero. ¿Por qué? Porque el ángulo está siendo más grande de 90 y está provocando entonces que la abscisa sea negativa. Esta es la generalización realmente, chicos, que es importante que ustedes se den cuenta. La tangente va a seguir siendo y entre x, o sea, ordenada entre distancia, pero que creen también va a ser menor que cero, porque la x es menor que cero. Por ejemplo, si nosotros trazamos, ¿qué les gusta? Vamos a trazar un ángulo aquí. Vamos a trazar este ángulo que llegue hasta aquí. ¿Sale? Ese sería el ángulo teta. Vamos a ponerlo así encima, que se vea medio feito. Otra vez puedo trazar nuevamente mi triángulo rectángulo, pero en este caso, si ustedes se fijan, la ordenada va a ser negativa, porque está por debajo del eje de las X. Y la abscisa va a ser positiva. Entonces, aquí lo que podríamos observar o lo que estaríamos dando cuenta es de que las funciones trigonométricas, a diferencia de las razones trigonométricas, tienen signo y están asociadas a dónde está ubicado el ángulo. Y además estoy trabajando con ángulos en general, no nada más ángulos menores de 45 o de 90 grados, ¿sale? Bueno, dicho todo esto, muchachos, pues podemos ver ahorita, por ejemplo,
cómo formar las gráficas de las funciones trigonométricas, ya teniendo en consideración esta idea con respecto a la ordenada entre distancia, abscisa entre distancia, ordenada entre distancia. De hecho, muchachos, podemos ir continuando. De hecho, vamos a trabajar con todas las funciones trigonométricas. Me falta, por ejemplo, secante, la secante del ángulo teta, que en este caso, si ustedes recuerdan, era hipotenusa entre cateto adyacente, pues en este caso va a ser distancia entre abscisa, la secante, la cotangente del ángulo teta, pues ahora sería eh, distancia, distancia, perdón, aquí me equivoqué en la tangente, muchachos, era ordenada entre abscisa. Acá, perdón por ese detalle, estaba buscando, entonces sería esta abscisa entre ordenada. Y por último, así está bien con este color, la cosecante del ángulo. Entonces, la cosecante no sería otra cosa que la distancia entre ordenada. Ordenada. Bueno, muchachos, algo muy importante para ahora construir las gráficas asociadas a estas funciones trigonométricas, la idea es lo siguiente. Las funciones trigonométricas vamos a estar formando ahora gráficas de funciones trigonométricas en donde vamos a ir variando el ángulo que se va formando para ver cuánto vale ahora la función trigonométrica, ¿sale? Para eso voy a considerar lo siguiente, muchachos. Voy a considerar una circunferencia unitaria, ¿sale? La circunferencia unitaria me va a servir para definir las funciones trigonométricas asociadas a esa circunferencia de radio 1. Vamos a suponer, chicos, que acabo de construir una circunferencia unitaria, es decir, donde el radio de esta circunferencia es igual a 1, circunferencia unitaria, y voy a empezar a construir entonces diferentes ángulos para o dentro de esta circunferencia unitaria. De hecho, esta distancia, lo importante de considerar una circunferencia unitaria, es que esta distancia siempre va a valer 1. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo considero este ángulo teta aquí, yo puedo construir entonces sus funciones trigonométricas asociadas a ese ángulo. Por lo tanto, el seno del ángulo teta tendría que ser igual a la abscisa entre la distancia y así sucesivamente. Bueno, chicos, les decía que ahora vamos a considerar la circunferencia unitaria, en donde vamos a tener que el radio vale 1, y vamos a construir las funciones trigonométricas asociadas a esta circunferencia. Estamos tomando por comodidad la circunferencia de radio 1, chicos. Sin embargo, podemos considerar cualquier radio y las funciones trigonométricas van a estar funcionando. ¿Qué es lo único que sucedería? Que simplemente van a ser proporcionales. Y esto se debe también a la misma característica que surgía con respecto a las razones trigonométricas, de que triángulos son proporcionales de acuerdo a que son semejantes. Ahora imagínense, por ejemplo, que tienen una circunferencia de radio 1, pero también tienen una circunferencia de radio 2, y entonces van a tener nuevamente razones trigonométricas que van a ser proporcionales. ¿Sale? Entonces no hay tanto problema. Por comodidad y para una cuestión de cálculo, para hacerlo más sencillo y para la construcción de las gráficas, voy a considerar la circunferencia de radio 1. En este caso, muchachos, voy a tener entonces que esta va a ser la ordenada y esta va a ser la abscisa. ¿Sale? Para este punto, en general, x, y. Ahora, recuerden algo muy importante que quiero también como aclarar. Esta Y que estoy trabajando aquí se puede trasladar a este eje, ¿sale? Entonces esto también vale Y. Por eso decimos que es ordenada, ¿sale? Entonces hago es con eso, nada más es una pequeña aclaración. Y la X pues está sobre el eje, ese sí no tiene tanto problema, ¿sale? Entonces, bueno, dicho esta aclaración, pues vamos a empezar a construir nuestras funciones trigonométricas. Por definición, chicos, el seno del ángulo teta es igual a la ordenada entre distancia. Recuerden que la distancia en este caso es igual a 1. Perdón, la distancia R es igual a 1. Aquí está. La distancia R es igual a 1. Por lo tanto, en este caso la ordenada va a valer Y la distancia va a valer 1. De manera, muchachos, que el seno del ángulo teta es igual a Y. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? O sea, eso es algo bien interesante. ¿Por qué?
Porque lo que estamos diciendo con esta relación que acabamos de encontrar es que esta altura, que es igual a esta, pues no es otra cosa que el seno del ángulo teta en la circunferencia unitaria. Si no fuera la circunferencia unitaria, lo único que tendríamos es que y es proporcional al radio, o es decir, la ordenada es proporcional al radio. Y eso básicamente estaría dado por la cantidad proporcional o la razón entre ellos, pues sería el seno, ¿sale? Entonces, pues no hay tanto problema. Pero en este caso, simplemente me sirve trabajarlo de esta manera porque me va a ser posible hacer cálculos mucho más sencillos. Ahora, noten algo muy importante. Cuando nosotros definimos el coseno del ángulo teta, que va a ser la abscisa entre la distancia, pues lo que tendríamos entonces es que esto es x entre 1, o lo que es lo mismo, que el coseno del ángulo teta es igual a x. Básicamente, muchachos, este pedacito que estoy diciendo aquí también vale, o mejor dicho, vale coseno de teta. De manera, muchachos, que en la circunferencia unitaria, las razones trigonométricas estarían asociadas a la longitud, sí, a la longitud de la abscisa, bueno, no longitudes porque tienen signo, mejor dicho, estarían asociadas el seno a la abscisa y el coseno, perdón, el seno a la ordenada y el coseno a la abscisa. ¿Sale? Esto es algo bien importante, muy, muy, muy importante. Ahora, noten algo también igual de interesante. Si yo trazo una tangente a la circunferencia en este punto que estoy dibujando acá, voy a trazar una recta perpendicular que pase por ese punto. Vamos a dibujarla así, ahí está acá. Es una recta perpendicular, derechita, ¿sale? Y prolongo este radio hasta acá. Noten que esta longitud en el triángulo morado que estoy trabajando, o voy a tratar de dibujarlo acá para que quede más o menos claro. Vamos a tratar de dibujarlo así, ahí está acá. Dije que era perpendicular porque estoy trabajando una tangente en ese momento. Esta longitud, chicos, vale 1, ¿sale? Y este es el ángulo teta. De manera, muchachos, que la tangente del ángulo teta, por razones trigonométricas, en este caso sí, porque estoy trabajando con un triángulo, sería, voy a trabajar con este lado que vale A, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. O lo que es lo mismo, A es igual a la tangente del ángulo teta. ¿Qué pasa, muchachos? Que este lado es igual a tangente de teta. Estas tres medidas, estas tres cosas, me van a permitir ahora calcular las gráficas asociadas a estas funciones trigonométricas cuando yo hago variar el ángulo. ¿Sale? Entonces, para eso voy a utilizar ahora un pequeño applet de GeoGebra en donde les voy a mostrar, por ejemplo, cómo vamos a ir construyendo estas razones, estas funciones trigonométricas, perdón, y las gráficas que van a estar asociadas a ella. ¿Sale? Entonces, déjenme dejar de compartirles esta pantalla. Les voy a compartir ahora mi GeoGebra. Aquí ustedes ya lo podrán ver. Este GeoGebra lo que me va a permitir es construir dentro de la circunferencia unitaria, ahí ustedes la pueden ver, esta es la circunferencia unitaria, las funciones trigonométricas. Teniendo en consideración que la ordenada es igual a la seno del ángulo teta, en este caso alfa, la abscisa es igual sí, al coseno del ángulo alfa, en este caso, y la tangente va a estar asociada a esta distancia que está por afuera de la circunferencia. Eso no tiene ningún problema porque estaría asociada a ese ángulo alfa también. Bueno, algo importante que vamos a hacer ahora es entonces a empezar a variar el ángulo, ¿sale? Es decir, si yo hago variar el ángulo, ¿cuánto vale el seno, el coseno y la tangente respectivamente? Básicamente sería lo siguiente. Si yo hago variar el ángulo, fíjense entonces que se levanta, obviamente, un ángulo en esa circunferencia unitaria, en donde va marcándome ahora, voy a señalarlo así, este, cuánto es el ángulo de abertura de este punto que estoy dibujando acá, este que estoy marcando acá, este que está acá. ¿Sale? Entonces, chicos, algo muy importante, que recuerden algo muy, muy importante, la función seno
estaría asociada entonces a esta abscisa, perdón, a esta ordenada del ángulo, mientras que la función coseno estaría relacionada con este, esta abscisa. Y la tangente, por su parte, estaría asociada con la parte de afuera. ¿Se acuerdan que era esta? Ahí está acá. Bueno, entonces vamos a ir haciendo unas cositas antes de todo esto, ¿sale? Entonces vamos a reiniciar esto de acá. Ahí está. Ahora, como les dije, yo voy a empezar como a marcar qué valores de la función seno, vamos a empezar con seno primero, va a estar asociada al ángulo respectivo con el cual estoy girando, ¿sale? Porque voy a empezar a abrir esa abertura. Bueno, entonces, conforme yo vaya abriendo este ángulo, pues se va marcando dentro de la circunferencia hasta completarla con 360 grados, o lo que sería lo mismo, 2pi radian, de acuerdo al video que ustedes ya vieron de radianes, que estaría asociado básicamente al radio de la circunferencia como la longitud en el arco. Y nunca pierdan de vista que un radián es, o mejor dicho, las medidas en radianes son ángulos. Ojo, las medidas en radianes son ángulos. ¿Sale? Entonces, aquí nosotros tendríamos 2pi radian o 6.28 como lo que dice acá, bueno, pero ese es el GeoGebra, ¿sale? Nosotros ya sabemos que es 2pi radian, que estaría equivalente a 360 grados. Bueno, algo que voy a hacer ahora, chicos, es trasladar, porque lo que quiero saber es cuánto vale la función seno para diferentes ángulos. Entonces, mi variable independiente es el ángulo. ¿Sí se dan cuenta? Mi variable independiente es el ángulo. Por lo tanto, voy a activar esta palomita, esta casilla, para que ustedes se den cuenta de algo. Voy a trasladar como el alfa es mi variable independiente, va en el eje de las variables independientes. Mientras que mi variable dependiente va a ser el seno asociado a ese ángulo. Es decir, esa sería mi ordenada o de alguna manera mi punto Y para construir los diferentes puntos que se van a ir construyendo en el plano. Entonces, cuando yo haga crecer el ángulo alfa, ustedes pueden ver cómo este alfa, este que está acá, que está sobre el eje de las X, que es la variable independiente, va aumentando, ¿sale? Es decir, si yo llego acá a pi medios, estaría hablando de 90 grados. Ahí está, alfa vale pi medios. Después puede ser que alfa valga pi. Alfa vale 3pi sobre 2, o sea, 270 grados. Y por último, alfa vale 2pi. Entonces, lo que queremos hacer es saber cuánto vale la función seno para cada uno de esos ángulos. ¿Sale? Pero recuerden, como soy una circunferencia unitaria, la función seno está asociada a la ordenada, es decir, a esta distancia que hay de este punto hasta acá. Es decir, voy a activar la función seno para ver cómo se construye y obviamente voy a construir un nuevo punto cuya abscisa de ese punto va a ser el ángulo alfa, que es mi variable independiente, y el valor del seno de ese ángulo sería mi variable dependiente ahora. Entonces voy a ir construyendo varios puntos, obviamente GeoGebra me ayuda un montón aquí, y vamos a ver qué sucede. Pues el seno de cero, pues es cuando y vale cero, es decir, cuando la ordenada vale cero. En este caso, el seno de cero es cero, efectivamente. Ahora, conforme yo voy subiendo el ángulo, pues obviamente se va construyendo la ordenada. Ustedes la pueden ver acá. Ahí está acá la ordenada. Esta ordenada la voy a trasladar justo sobre el punto alfa, porque tengo coordenadas alfa, coma, seno de alfa. ¿Sale? Entonces vamos a ir avanzando y vean cómo va creciendo. Va a llegar un momento, chicos, en el cual en el triángulo voy a llegar a 90 grados. ¿Sale? Fíjense que cuando alfa es pi medios, lo que ustedes tienen es ordenada nada más. Pero ¿cuánto vale la ordenada en ese caso en pi medios? Como estoy trabajando con la circunferencia unitaria, pues vale 1, porque coincidió con el radio. Ahora, si yo sigo avanzando con alfa, alfa es más grande de pi medios, es decir, 95 grados, 100 grados, 125 grados, 135 grados, hasta llegar a valer 180 grados. ¿Qué pasaría en 180 grados, muchachos? Pues lo que está sucediendo es que la ordenada se va haciendo cada vez más pequeñita. Y en 180 grados o en pi radian, la ordenada vale cero. Ahí está.
Por lo tanto, la gráfica de la función seno de alfa corta en cero al eje de las x o al eje de las variables independiente, que en este caso sería alfa. ¿Sale? Y conforme yo voy avanzando, fíjense algo muy importante. Para ángulos más grandes de pi radianes, es decir, más grandes de 180 grados, como estoy considerando ahora las funciones trigonométricas, estoy generalizando la idea de cateto opuesto, que realmente ya no estoy trabajando con un cateto opuesto, sino estoy trabajando con la ordenada del punto asociado. Pero cuando estoy en un ángulo más grande de 180 grados, la ordenada me obliga a tener un valor de ordenada negativo porque estoy en el tercer cuadrante. Entonces, como este número es negativo, ojo, no se confundan, esta es parte de un triángulo, pero al final de cuentas es una generalización de las razones trigonométricas. Entonces, aquí estamos considerando, vamos a ponerlo así entrecomillado, triángulos que tienen abscisas y ordenadas con signo. Muy importante. No quiere decir que tengamos distancias negativas, no, estamos asociando puntos en general. Entonces, por eso no trabajamos con cateto adyacente y cateto opuesto, sino con ordenadas y abscisas, porque las ordenadas y abscisas, al ser partes de un sistema cartesiano, esas sí que tienen signo. Y es decir, tienen un sentido, es decir, tienen una posición importante dentro del plano. ¿Sale? Entonces, la posición es sumamente importante. De manera que en el tercer cuadrante, es decir, para ángulos más grandes de pi radian o de 180 grados, la función seno es negativa porque las ordenadas son negativas. De hecho, hasta 360 grados van a tener ordenadas negativas porque van a estar ustedes acá abajo. Fíjense cómo el seno, al ser igual a la ordenada del ángulo alfa en la circunferencia unitaria, pues va a ser negativa, por lo tanto, va a llegar hasta acá. Y obviamente cuando ustedes completen una vuelta, es decir, 360 grados, pues ya no hay ordenada, porque volvieron a coincidir con la abscisa nada más. Es decir, hay abscisa, pero no hay ordenada. La ordenada vale cero. Por lo tanto, muchachos, esto es una cosa muy, muy importante. La función seno se anula en cero y en 2pi. Perdón, en pi y en 2pi. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que la función seno se anula en múltiplos de pi. Bien importante, muy, muy importante. Ahora, aquí nosotros estamos trabajando para ángulos positivos, pero incluso podríamos hacer cosas para ángulos negativos. Es decir, podríamos hacer que nuestro GeoGebra se fuera no para el eje en el sentido antihorario, sino en el sentido horario. Y si hacemos que vaya en el sentido horario, que no lo voy a hacer acá, pues lo que ustedes tendrían es ángulos negativos. Por lo tanto, no estaría una función en, en esta parte de la derecha, sino tendrían la función en la parte de la izquierda del eje de las variables independientes. Por lo tanto, esta función, chicos, es una función que viene desde menos infinito hasta más infinito y puede tomar muchos valores. Ahora, dentro de esta circunferencia unitaria, si ustedes se podrán dar cuenta, que el dominio de la función seno son todos los reales cuando esos reales representan ángulos, ¿sale? En radianes. Ojo, en radianes. Mientras que el rango de esta función, fíjense que no se fue para todos lados dentro de esta circunferencia unitaria, pues el valor más grande que toma la función seno está asociada a estos puntos, es decir, a este momento, cuando alcanzó su punto más alto. Y eso lo alcanza en pi medios y y su punto más bajo, perdón, en 3pi sobre 2. Es decir, muchachos, ¿en dónde hay gráfica? Solamente hay gráfica de -1 a 1. Por lo tanto, eso sería el rango de la función seno. Eso es bien importante, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a regresarnos por acá y ahora vamos a hacer a la función coseno. A diferencia de la función seno, la función coseno, reiniciar, estaría asociada no a la ordenada, sino a la abscisa, ¿sale? Es decir, a la abscisa del ángulo que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando la abscisa o el ángulo vale cero, fíjense que lo que nosotros tenemos es un ángulo que no se ha despegado del eje de las x o del eje de la variable independiente. Como no se ha despegado del eje de la variable independiente, lo que yo tengo es esta distancia. Y esta distancia, en este caso, al ser un radio, esta sí es una distancia, vale 1. Por lo tanto, el coseno de cero no empieza en cero,
sino el coseno del alfa, perdón, el coseno del ángulo alfa no empieza en cero, sino empieza en uno. Por lo tanto, empieza en uno y conforme yo voy aumentando, fíjense cómo la abscisa se va haciendo cada vez más chiquita. Por lo tanto, la función coseno va decreciendo. En el caso de la función seno, iba creciendo la longitud de la ordenada. ¿Sí se daban cuenta? Fíjense, ahí está. Mientras yo voy avanzando, el seno va creciendo, pero el coseno va decreciendo. Vamos a reiniciarlo, chicos. Voy a quitar la función seno y vamos a avanzar. Ahí está la función coseno. Y cuando llegan a 90 grados, o a lo que es lo mismo, pi medio radian, lo que ustedes tendrían es que la abscisa se hizo tan pequeña hasta valer cero. Porque, ¿qué creen? Lo único que tienen es ordenada. En función seno, en la función seno, en el seno de 90 vale 1, pero el coseno de 90 va a valer cero, porque no hay abscisa. Ahora, algo muy importante, cuando yo voy más allá de 90 grados, muchachos, cuando yo voy más allá de 90 grados, fíjense que la abscisa ya cambió de sentido, se pasó al eje está sobre el eje de las X, perdón, pero algo muy importante, la abscisa ya es negativa, porque tengo un punto en el segundo cuadrante, lo cual implicará que el coseno ahora va a ser negativo. Y como ustedes pueden darse cuenta, efectivamente es negativo. Y entonces puedo seguir avanzando y llegar hasta acá. Ahí está. Vamos a pedir que lo inicie para que lo sombree todo completamente. Mientras tanto, voy a hacer algunos comentarios. Fíjese que en el coseno, perdón, al igual que el seno, tiene un rango de, no, de -1 a 1, porque su punto más alto es 1 y su punto más bajo está en -1. Ahora, también aquí yo estoy siguiendo nada más un ángulo de 0 a 2 pi radian, pero puedo seguir más adelante y esta función va a seguir construyéndose, es decir, va a seguir habiendo función de este lado. De hecho, si yo considero el ángulo en su sentido horario, sí, horario, del otro lado, para ángulos negativos, tendría también gráfica de la función para el otro lado. Esto es algo muy importante, chicos. Es decir, esto es algo que me va a permitir entonces hablar de que el dominio de la función coseno son todos los reales, mientras que el rango de la función coseno va de -1 a 1. Es decir, más allá no va a haber gráfica. ¿Sale? Muy importante esto. Siempre y cuando esté considerando, en este caso también, la circunferencia unitaria. Vamos a ver qué pasa ahora con la tangente. Como ustedes pueden recordar, la tangente está asociada a, a esta distancia, mejor dicho, a esta longitud, ¿sí? O a este valor, perdón, a este valor de esta recta que yo construyo, que es tangente en este punto, pero que está asociada a este ángulo alfa. ¿Sale? De manera que cuando yo hago, a ver, vamos a quitarlo acá, fíjense que este punto, este de aquí, es la tangente. Como lo que nosotros vimos hace un momentito en la discusión de la construcción de la función trigonométrica, ¿sale? Entonces, aquí ustedes estarían viendo cómo está construyéndose esta función tangente. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa cuando la tangente vale 90 grados? Recuerden que la tangente, al final del día, es ordenada entre abscisa. ¿Qué pasa con 90 grados? Ustedes tienen una ordenada que vale 1, pero no tienen abscisa. Entonces estaríamos diciendo que estoy dividiendo, o mejor dicho, si tengo abscisa y vale 0. Estaría teniendo entonces que la tangente esté involucrando en 90 grados una división entre 0, 1 entre 0. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues ese número no va a existir, porque nosotros desde nuestro primer curso en elementos del cálculo vimos que la división entre cero no es posible, o mejor dicho, sería indefinido, sería infinito al final del día. Y eso va a involucrar una característica muy importante dentro de la forma de la gráfica de la función tangente. Entonces, vamos a graficarla, ¿sale? Vamos a graficarla ahora sí, sin pena, vamos a ver cómo nos queda. Ahí está. Entonces va creciendo la tangente. ¿Por qué va creciendo la tangente, muchachos? Porque al final del día lo que ustedes están teniendo es que están dividiendo la ordenada, que es un cierto valor entre 0 y 1, entre la abscisa, que también es un valor entre 0 y 1. Pero hay una cosa muy importante, la abscisa va haciéndose cada vez más pequeña. Y cada vez que yo divido un número entre algo muy pequeño, ¿cómo es el resultado? Un número muy grande.
tan grande que cuando ustedes llegan a cero, ese número no existe, es indefinido, de hecho. No voy a decir que el infinito es un número, ojo, el infinito va a ser una idea de un número muy, muy grande, ¿sale? Entonces, muchachos, si nosotros empezamos a graficar esa función tangente para ver qué nos queda, vamos a esperar que GeoGebra haga su chamba. Ahí ustedes pueden ver ordenada entre abscisa, ordenada entre abscisa, ordenada entre abscisa, ordenada entre abscisa. Cuando llega a 90 grados, no va a haber gráfica, va a ser un punto de hecho que no va a estar definido dentro de la tangente, y cuando sea más grande de 90 grados, va a ser negativa la tangente porque la abscisa es negativa y va a pasar ahora en cero. Eso es bien importante. Esto sí me gustaría discutirlo. Fíjense que en pi la tangente vale cero. Y eso es porque en pi, muchachos, o en pi radian, la ordenada vale cero. Estarían dividiendo cero entre uno, porque la abscisa vale uno. Y cero entre uno es cero. Por lo tanto, la tangente se estaría anulando en pi, 2pi, 3pi, en múltiplos de pi, pero no existe para múltiplos de pi medios, múltiplos impares de pi medios. Por ejemplo, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer que siga esta función. Ahí está, se está comportando otra vez así y vuelve otra vez. Es decir, son como cúbicas, voy a poner así entrecomillado, son como cúbicas, pero otra vez, como tenemos un ángulo que puede ser muy, muy grande, entonces voy a seguir teniendo más y más de estas curvas, y también cuando tenga un sentido horario del ángulo, pues voy a tener en el otro lado. En términos generales, muchachos, podríamos decir lo siguiente. Vamos a tener esto. Fíjense de algo. Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. Ups, creo que lo trabé. ¿Se trabó? Ahí está, ahí está. De manera general, muchachos, de manera general, vamos a ver esto acá. Déjenme hacer un cambio. Voy a cambiar el eje de las X que esté dado en radianes, por eso le pongo pi en las unidades. Entonces ya ves, fíjense cómo me acaba de graficar ahora, o me acaba de cambiar el eje de las X ya en radianes, pi, 2pi radian, 3pi radian, menos pi, menos 2pi, y podemos graficar, por ejemplo, ahora la función seno de X, el seno para cualquier ángulo X. Y esta sería entonces la definición de la función trigonométrica seno de X. Fíjense que es una función que va de -1 a 1 por la forma en la que se construye, y su dominio son todos los reales, siempre y cuando estos reales sean radianes. ¿Sale? Estamos hablando de un ángulo, es decir, lo que come la función seno son ángulos y devuelve un número, es decir, devuelve una razón entre dos cantidades, es decir, entre la ordenada y la distancia. Ahora, si yo dibujo la función coseno de X, ahí está, sería la naranja ahora. Fíjense cómo entonces la función coseno también va su rango de -1 a 1, su dominio son todos los reales, pero lo importante entre la función seno y la función coseno es que la función seno empieza en 0, mientras que la función coseno inicia en 1. ¿Sale? Y se anula cada pi medios, pi medios, pi medios, pi medios, y la función coseno se anula en pi. Ahora voy a desactivar estas dos simplemente para hacer lo siguiente. Vamos a poner acá vista algebraica, voy a desactivar estas y vamos a ver qué pasa con la tangente del ángulo. Ahí está. La tangente entonces no va a estar definida para los ángulos de 90 grados. Aquí estaría 90 grados. Es decir, en pi medios, x igual a pi sobre 2, lo que acabo de dibujar es una recta vertical, va a haber una asíntota vertical. Y después vamos a discutir un poquito más ese concepto con mucho más cuidado, ¿sale? Entonces, en este caso, la tangente también tiene su dominio en los reales, excepto en múltiplos impares de pi medios, ¿sale? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, pero también menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, etcétera, etcétera. Y se anula en pi. Se anula en múltiplos de pi. ¿Por qué? Porque el seno se anula en múltiplos de pi. También, ¿sale? Es decir,
toma las dos características del seno y del coseno. ¿Por qué? Porque se anulan donde se anula la función seno y no existe donde se anula la función coseno, dado que la tangente está definida como seno sobre coseno también, ¿sale? Eso es algo muy importante. Bueno, nada más para terminar esta parte, chicos, déjenme compartirles ahora mi pantalla para escribir unas cositas con respecto a los dominios y rangos. A ver, permítame. Aquí está, aquí está. A ver, denme un minutito, ahí lo estamos trabajando. Vamos a compartir esta parte acá y listo, ahí está. Entonces, chicos, ya para ir terminando esta sección de las funciones trigonométricas, tendremos entonces que la función seno de x, la función seno de x, y igual a seno de x, como función trigonométrica, en donde lo que varía es el ángulo x, y estoy devolviendo una ordenada, una y, un valor, eh, va a tener un dominio de la función f, vamos a ponerle f de x porque estamos trabajando ahorita con funciones. El dominio de esta función van a ser todas las x que pertenezcan a los reales, siempre y cuando x está dado en radianes. Ahora, el rango de esta función, es decir, en donde hay gráfica de esta función, pues van a ser las f de x que estén en el intervalo de -1 a 1. No va a haber gráfica más allá de eso. Ojo, estoy trabajando con la función seno de x, no con función seno de 2x ni 2 seno de x. Eso ya son otras cosas y lo vamos a trabajar un poquito cuando hablemos de la variación de parámetros, ¿sale? Ahora, algo muy importante, la función seno se anula, vamos a ponerlo así, se anula, o sea, f de x es igual a 0 si x es igual a múltiplos de pi, donde n pertenece a los naturales. NP. O sea, bueno, de hecho, no en los naturales, de hecho, en los enteros, porque puede ser negativo. Menos pi, menos 3pi, menos 5pi, 2pi, 7pi, 3254pi, ahí se va a anular la función seno. Y algo muy importante, es una función que se va repitiendo, ¿sale? Por eso vamos a hablar también un poquito más adelante de que es una función periódica, ¿sale? Y el periodo de esta función, o sea, lo que se va repitiendo, si ustedes se dan cuenta de lo que se va repitiendo, el periodo de esta función es igual a 2pi. Es decir, cada 2pi, chicos, se va repitiendo la misma gráfica. A ver, voy a tratar de dibujarlo un poquitito más claro, esta idea. ¿A qué me refiero con esta idea de periodo? La función seno empezaba así, iba acá y terminaba así, ¿sale? Aquí estaba pi, aquí estaba 2pi, aquí estaba pi medios, aquí está 3pi sobre 2 y aquí está el 0. Si ustedes se fijan, estas dos cosas que acabo de dibujar o esta forma que acabo de dibujar se va a ir repitiendo cada vez. Por eso decimos que la función seno tiene periodo 2pi, porque cada 2pi, chicos, se va a repetir la misma forma de la función. Aquí es otra vez una longitud de 2pi. Y también de aquí por acá, de 2pi, la longitud de 2pi, se va a repetir la misma forma. Ahí está, ahí está acá. Empieza acá en 0 y termina en 0 también. Se va a ir repitiendo. Por eso decimos que la función del seno de x tiene periodo 2pi. Vamos a hacer una síntesis también de la función y igual g de x. Vamos a poner g de x igual al coseno de x. En este caso, el dominio de g para la función coseno serían todas las x que pertenecen a los reales, siempre y cuando ese real sea un radian, ¿sale? Y en este caso, el rango de la función coseno de x van a ser todas las f de x, que también van a estar de -1 a 1. Al igual que la función coseno, chicos, el periodo de la función seno, perdón, el periodo de la función coseno es igual a 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 2pi se va a ir repitiendo la misma forma de la gráfica. Vamos a poner aquí la gráfica, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Aquí empieza en 1, recuerden, y termina así. Ahora aquí 0, aquí es pi medios, aquí es pi, en pi vale -1, y aquí es 3pi sobre 2 se vuelve a anular, es decir, el múltiplo de pi medios, y aquí es 2pi.
Y todas las demás cosas que suceden con la función coseno es una repetición simple de esa forma como u. Cada 2pi, cada 2pi, cada 2pi, cada 2pi, cada 2pi. ¿Sale? Ahora, vamos a poner aquí que g de x es igual a 0 en múltiplos impares de pi medios. Y eso vamos a escribirlo de la siguiente manera. Sería así como lo escribimos aquí. Si x es igual a múltiplos impares, vamos a ponerlo así, 2n más 1 por pi, donde n pertenece a los números enteros. Sí, 2 menos 2 menos 1, naturales, vamos a poner naturales. Naturales, incluso pueden ser negativos. Ahora, si ustedes, pi medios, perdón, aquí me faltó 2n más 1 por pi medios. Por ejemplo, si n vale 1, ahí ustedes tendrían 2 por 1, 2 más 1, 3 pi medios. Si n vale 0, por eso vamos a ponerle mejor enteros. Si n vale 0, ahí van a tener pi medios, es decir, se va a anular en cada múltiplo impar de pi medios la función coseno. También voy a tener parte aquí en la parte negativa, si tengo un ángulo negativo, también va a existir la gráfica, ¿sale? ¿Qué más anotamos de este? No, es todo. Ah, y se anula, chicos, se anula en esto, y vale 1 cuando pasa por un múltiplo de pi, o vale menos 1 también cuando pasa por un múltiplo de pi, ¿sabes? Solamente eso. Y por último, la tangente, vamos a llamarle h de x, que sería igual a la tangente de x, que también está definido, muchachos, como el seno de x entre la tangente de, entre el coseno de x, perdón, entre el coseno de x, eso es de la forma en la cual estaría definida, también de acuerdo a esta idea de abscisa y de ordenada, por eso está definida de esa manera. Y entonces, en el caso de la tangente, muchachos, voy a tener también que el dominio de la función h de x son todos los reales, son las x que pertenecen a los reales, pero tengo que sacar todos aquellos valores en donde se anula la función coseno, ¿sale? Es decir, cuando el coseno vale cero. ¿En dónde vale el coseno cero? En múltiplos de impares de pi medios. Entonces, menos múltiplos impares de pi medios con n que pertenece a los enteros, vamos a poner así, positivos, ahí está. También para los negativos, pero bueno, vamos a tener ahí un poquito de cuidado. Entonces, tengo que quitarle todos los valores como pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ahí no voy a tener gráfica, ¿sale? Ahora, el rango de esta función h, perdón, el rango de esta función h son las h de x que pertenecen, si ustedes se fijan, a los reales, porque la gráfica siempre va a crecer. De manera, muchachos, que la gráfica de la, perdón, por acá me salió bien feo mi eje para que iba a trazar, aquí está. En pi medios, aquí está pi medios, aquí está 3 pi medios sobre 2, aquí estaría pi, aquí estaría 0, aquí estaría 2 pi. A ver, vamos a ver si nos sale ahora la tangente. En la tangente, en este caso, muchachos, aquí tendríamos unas asíntotas verticales cada pi medios. ¿Por qué? Porque cada múltiplo impar de pi medios, porque no está definida el coseno para ángulos impares de pi medios. Sí, es un juego de palabras, pero bueno. Entonces la función coseno vendría así, pasa por cero acá, porque el seno de cero vale cero, y el coseno de cero vale 1, entonces está definida, y va a ser algo como esto. Voy a crecer, y vuelve a crecer aquí, y por acá vuelve a crecer, y así se iría. Entonces, si se fijan, esa gráfica siempre va a ir creciendo hasta el infinito, y hasta desde menos infinito hasta más infinito, por lo tanto, por eso sus rangos son todos los reales. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el periodo de la función tangente? En este caso, la función tangente tiene un periodo de pi. ¿Por qué? Porque, si se fijan, se va repitiendo lo mismo desde pi medios a pi medios. Y de menos pi medios a pi medios hay una distancia de pi unidades. Por lo tanto, vamos a decir que su periodo es pi. A diferencia de lo que sucede con el seno y el coseno, que es 2pi. Es decir, cada pedacito que vale pi, por ejemplo, este pedacito vale pi, este pedacito también vale pi, ahí va a haber una forma de la gráfica de la tangente. Por eso vamos a decir que ese es su periodo. Se va a ir repitiendo cada pi, cada pi, cada pi, cada pi, de longitud entre los segmentos o entre las marcas, por así decirlo. Y vamos a tener que h de x es igual a 0 si x es igual a un múltiplo de pi, con n que pertenezca a los enteros. Ahí.
se anula en menos pi, en pi, 2pi, 5pi, 7pi, 8pi, 8pi, y h de x, vamos a ponerlo así, no existe o no está definida si x es múltiplo, vamos a ponerlo así, impar de pi medios. Ahí está. Es lo que estábamos diciendo porque el coseno en esos casos valdría cero. Bueno, lo que quisiera ahora que ustedes intentaran, muchachos, es que ustedes trataran de ver qué pasa con la función ahora secante de x, con la función cotejante de, cotangente, perdón, cotangente de x y con la función cosecante de x. ¿Cómo serían las gráficas de esas funciones? ¿Y cuál sería su rango y cuál sería su dominio? ¿Sale? Entonces, investiguenlo, revísenlo por allá, vamos a comentarlo un poquitito más adelante. De mi parte sería todo por este momento y más adelante vamos a hacer un poquito ahora de trabajo utilizando ahora las funciones trigonométricas, pero vamos a tratar de analizar ahora los efectos de los parámetros. Que estén muy bien, chicos, un gusto saludarles.